Hay algo que probablemente experimentaste alguna vez. Llega tu cumpleaños y simplemente no sientes nada. O llega a fin de año y mientras el mundo explota en celebración, tú estás en tu habitación, sin ganas de hacer ruido, sin necesidad de marcar la ocasión, sin esa urgencia de festejar que otros parecen tener. La gente te pregunta: ¿cómo es posible que no celebres tu cumpleaños? Y tú no sabes qué responder, porque es difícil explicar algo que simplemente no te resuena. La mayoría de la cultura te ha enseñado que las fechas importan, que deberías estar emocionado, que deberías reunirte con gente, que deberías hacer algo especial. Pero hay algo en ti que se resiste, que no puede forzar esa emoción, que siente que las celebraciones forzadas son falsas. Si alguna vez te has sentido así, si has notado que mientras otros celebran, tú simplemente observas, si has experimentado culpa por no estar lo suficientemente emocionado en tu día especial, si has llegado a un punto donde simplemente dijiste «no quiero celebrar» y te quedaste en paz con eso, entonces lo que voy a compartirte hoy puede cambiar completamente cómo entiendes esa parte de ti. El sintoísmo tiene una explicación profunda para esto, una explicación que no te juzga, que no dice que hay algo mal contigo, una explicación que dice: tal vez simplemente estás viviendo según tu verdadera naturaleza. Hoy vamos a explorar la filosofía sintoísta de las personas que no celebran fechas importantes, no como un defecto, sino como una forma de estar alineado con lo sagrado. Antes de continuar, quiero expresar un agradecimiento profundo a todos los que forman parte de esta comunidad, a los que regresan cada semana buscando verdad, a los que comparten sus historias más honestas en comentarios, a los que se atreven a cuestionar lo que la sociedad da por sentado, a los que buscan autenticidad en un mundo que constantemente pide que finjas. Ustedes son los que hacen que este canal continúe. Ustedes son la razón de que exploremos estas verdades cada día. Suscríbete a Código Kanzen y activa la campana. Cada video es un paso hacia la comprensión de quién realmente eres. Respira profundo y escucha. Permíteme comenzar con algo fundamental que el sintoísmo entiende sobre el tiempo y las fechas. La mayoría de las culturas modernas operan bajo una suposición: las fechas son importantes, los hitos importan. Deberías sentir algo especial en días especiales, pero el sintoísmo enseña algo completamente diferente. El sintoísmo enseña que lo sagrado no está confinado a días específicos. Lo sagrado está en todas partes, en cada momento, en cada acción ordinaria. El concepto sintoísta es que un día no es más importante que otro simplemente porque coincida con una rotación específica del planeta alrededor del Sol, o porque el calendario diga que es tu cumpleaños. Lo que importa es cómo vives, cómo te relacionas con la vida, cómo honras el flujo natural de las cosas. El sintoísmo enseña que forzar una emoción, forzar una celebración, forzar el júbilo en un día específico, es en realidad una forma de desconexión con lo sagrado. Es kegare, contaminación. Cuando intentas ser algo que no eres en ese momento, cuando fuerzas una celebración que no surge naturalmente, estás contaminando ese momento con falsedad. Y hay personas que instintivamente entienden esto, que sienten la falsedad de las celebraciones forzadas y simplemente no pueden participar en ellas. El sintoísmo no ve eso como defecto, lo ve como sabiduría. El sintoísmo tiene un concepto fundamental que es clave para entender esto. Se llama Ma, el espacio, el vacío, lo que no está. Ma
no es ausencia negativa, es presencia vacía. Es lo que da significado a lo lleno. Un cuadro con color en cada centímetro es caótico. Un cuadro con espacio vacío es hermoso. Una vida llena de celebraciones constantemente, donde cada hito debe ser marcado con estrépito, es agotadora. Una vida donde algunos momentos simplemente existen, sin necesidad de ser celebrados, es más honesta. El sintoísmo enseña que Ma, ese espacio, ese vacío, es donde reside la verdadera tranquilidad. Y hay personas que instintivamente valoran ese Ma, que entienden que no cada momento necesita ser marcado, no cada fecha necesita ser celebrada. De hecho, hay algo profundamente sintoísta en dejar que un cumpleaños pase sin ruido, sin performance, porque en ese silencio, en ese Ma, hay verdad. El sintoísmo enseña que cuando no celebras algo, cuando permites que un día simplemente sea un día, estás honrando la verdadera naturaleza de las cosas. Estás diciendo, este día no es más importante que el anterior o el siguiente. Sigo viviendo según mi ritmo natural. Eso es Ma en acción. Eso es sabiduría sintoísta. El sintoísmo enseña sobre Kanagara. Significa vivir según el camino de los kami, tu propio camino, tu verdadera naturaleza. Kanagara es la vida que vives cuando simplemente eres quien eres, sin intentar ajustarte a expectativas externas. Ahora, en el contexto de las celebraciones, Kanagara significa algo muy específico. Significa que si no sientes la necesidad de celebrar tu cumpleaños, entonces no deberías hacerlo. Significa que si fin de año no significa nada especial para ti, entonces está bien que simplemente pase. Significa que si la fecha de tu nacimiento no te genera una emoción especial, eso no hay nada mal en ti. Lo único que significa es que estás viviendo según Kanagara, según tu verdadera naturaleza. El sintoísmo enseña que hay personas para quienes las celebraciones son significativas, y eso está bien, pero hay otras personas para quienes las celebraciones son simplemente fechas en un calendario, y eso también está bien. La diferencia es que mientras unos viven Kanagara genuinamente celebrando, otros viven Kanagara genuinamente no celebrando. Y lo importante es que sea auténtico, que venga de tu verdadera naturaleza, no de una obligación. El sintoísmo enseña que cuando vives Kanagara, cuando simplemente eres quien eres sin intentar ser lo que otros esperan, estás en paz. Y esa paz, esa alineación con tu verdadera naturaleza, es lo que importa. No si celebras o no celebras, sino si la decisión viene de ti mismo. El sintoísmo enseña sobre Harae, purificación, limpieza de lo que no pertenece. Y en el contexto de las celebraciones, Harae significa algo importante. Significa limpiar, purificar, liberar todas las obligaciones falsas que has internalizado sobre cómo deberías celebrar. Porque la mayoría de las personas que no celebra fechas importantes no es porque sea incapaz de sentir alegría, es porque ha llegado a un punto donde reconoce que las celebraciones forzadas son kegare, contaminación, y ha hecho un harae, una purificación consciente. Ha dicho, voy a soltar esto, voy a liberar la necesidad de fingir entusiasmo en fechas específicas. El sintoísmo enseña que ese acto de purificación, ese acto de soltar lo falso, es profundamente sagrado. Porque mientras estés fingiendo celebrar, cuando no sientes genuina celebración, estás contaminado. Pero cuando reconoces eso, cuando lo limpias conscientemente, cuando simplemente dices, no voy a hacer esto, hay un alivio, hay una purificación. El sintoísmo enseña que Harae no es rechazar alegremente, es liberar lo que no es tuyo. Y hay personas que hacen eso con las celebraciones, que dicen,
Esto no es mío, no voy a llevarlo conmigo. El sintoísmo enseña sobre Tatemae y Hone, la máscara social y el verdadero yo. Tatemae es la cara que muestras al mundo. Hone es quien eres realmente cuando nadie está mirando. En el contexto de las celebraciones hay una enorme brecha entre Tatemae y Hone para muchas personas. El Tatemae dice: estoy tan emocionado por mi cumpleaños, vamos a celebrar. El Hone dice: realmente no siento nada especial, solo es otro día. Y la mayoría de las personas mantiene esta brecha. Usa Tatemae, finge entusiasmo, participa en celebraciones que no la llenan. Pero hay personas que en algún punto dijeron: no puedo mantener esta brecha, es demasiado agotador. Y simplemente permitieron que Hone y Tatemae fuesen lo mismo, que su verdadero yo fuese su cara social. El sintoísmo enseña que eso es profundamente honesto, que es una forma de vivir en integridad, porque mientras mantengas a Tatemae separado de Hone, mientras finjas ser alguien que no eres, hay una fricción interna. Pero cuando dejas que sean lo mismo, cuando tu verdadero yo es tu cara social, hay paz. Y las personas que no celebran fechas importantes a menudo han hecho esto. Han llegado a un punto donde dijeron: no voy a fingir, si no quiero celebrar, no voy a hacerlo. Y en esa honestidad hay libertad. El sintoísmo enseña que Kami, lo sagrado, está en todas partes, no solo en días especiales, no solo en momentos extraordinarios. El verdadero Kami está en lo ordinario, en la respiración diaria, en las acciones cotidianas, en el flujo natural de la vida. Pero la cultura moderna te ha enseñado que Kami está en días especiales, en cumpleaños, en vacaciones, en momentos marcados como importantes. Y hay una trampa en esto, porque cuando crees que Kami solo está en días especiales, entonces comienzas a vivir para esos días. Trabajas duro el resto del año esperando el fin de año. Esperas tu cumpleaños como el día en el que finalmente serás feliz. Pero el sintoísmo enseña que Kami está aquí, ahora, en este momento ordinario. Y hay personas que instintivamente comprenden esto, que rechazan la idea de que necesitan un día especial para experimentar algo sagrado, que simplemente viven, honrando lo sagrado en cada acción ordinaria. Y para ellas, un cumpleaños no significa nada especial, porque cada día ya es especial, cada momento ya está lleno de Kami. El sintoísmo enseña que eso es una forma profunda de sabiduría. El sintoísmo enseña sobre Inin, las influencias invisibles, los ciclos que no vemos pero que están siempre presentes. Inin es el reconocimiento de que el tiempo es cíclico, de que hay ritmos naturales que gobiernan la vida. Las estaciones cambian, los años pasan, los cuerpos envejecen, pero todo esto sucede sin necesidad de que pongas una celebración en un día específico. De hecho, para algunas personas, reconocer Inin significa entender que los cambios suceden todos los días. No solo en tu cumpleaños. Cada día que pasa, algo cambia en ti. Entonces, ¿por qué esperar hasta una fecha específica para reconocerlo? El sintoísmo enseña que hay una arrogancia en creer que solo el día del cumpleaños marca un cambio significativo. Pero hay sabiduría en reconocer que cada día es un cambio. Hay personas que han llegado a entender Inin profundamente, que reconocen los ciclos naturales sin necesidad de fechas en un calendario. Para ellas, envejecer no es algo que suceda en su cumpleaños, es algo que sucede constantemente. Y reconocer eso todos los días es más honesto que fingir que solo sucede una vez al año.
quiero hablar de algo incómodo que el sintoísmo entiende claramente. La presión de celebrar es kegare, es contaminación, es una capa de falsedad que se adhiere a ti. Porque cuando sientes la obligación de celebrar, cuando sientes que se espera que estés feliz en tu cumpleaños, estás bajo presión, y esa presión te contamina. El sintoísmo enseña que kegare no es solo suciedad física, es suciedad energética, falsedad, obligación. Y hay personas que sienten esa contaminación tan profundamente que simplemente no pueden participar. Porque participar significaría aceptar la kegare, significaría fingir, significaría ser falso. Así que rechazan las celebraciones, no porque sean antisociales, sino porque son lo suficientemente sensibles para detectar la kegare de las obligaciones falsas. El sintoísmo enseña que eso no es una debilidad, es una fortaleza, porque significa que tienes suficiente integridad para no contaminarte con falsedad, aunque la presión sea intensa. Finalmente, quiero hablar de lo que significa realmente vivir según la filosofía sintoísta en el contexto de las celebraciones. Significa que si quieres celebrar, celebra plenamente, con todo tu ser. Pero significa que si no quieres celebrar, no celebres, con la misma plenitud. Lo que importa es que sea auténtico. El sintoísmo enseña que hay una diferencia enorme entre no celebrar porque tienes miedo y no celebrar porque verdaderamente no sientes la necesidad. La primera es evitación. La segunda es autenticidad. Y hay personas que han hecho esa distinción, que han reconocido: yo simplemente no celebro, y está bien. Para ellas, cada día es una celebración de estar vivo. Cada momento es kami. Cada respiración es sagrada. Y un cumpleaños específico, una fecha específica, no añade nada a eso. El sintoísmo enseña que eso es una forma profunda de vivir en integridad. Quiero que entiendas algo importante. La paz que experimentas cuando dejas de celebrar fechas importantes no es depresión, no es aislamiento, es liberación, es la paz de dejar de luchar contra tu verdadera naturaleza. Durante años probablemente intentaste ser alguien que celebra, intentaste sentir lo que se suponía que debías sentir, y probablemente fue agotador. Pero cuando finalmente reconociste que simplemente no es quien eres, cuando finalmente dijiste: voy a dejar de fingir, algo cambió. La paz que llegó no fue la paz del vacío, fue la paz de la honestidad. El sintoísmo enseña que esa paz es lo más valioso que puedes experimentar, porque es la paz de estar alineado, de ser honesto contigo mismo, de vivir Kanagara genuinamente. El sintoísmo enseña algo profundo sobre el tiempo, que el tiempo está hecho por humanos, que los calendarios son construcciones, que las fechas son convenios, y mientras vivas como esclavo del calendario, como alguien que depende de fechas específicas para sentirse vivo, estarás encadenado. Pero hay personas que se han liberado de eso, que entienden que el tiempo es un círculo, no una línea, que cada momento es nuevo, que no necesitan esperar a una fecha específica para cambiar, crecer o vivir. El sintoísmo enseña que eso es libertad verdadera. Hoy hemos recorrido un camino de liberación juntos. Empezamos reconociendo que no celebrar fechas importantes no es un defecto. Exploramos Ma y el espacio sin celebración como forma sagrada. Vimos Kanagara y tu derecho a vivir según tu verdadera naturaleza. Descubrimos Harae y la purificación de obligaciones falsas. Comprendimos Tatemae versus Hone y la paz de la honestidad. Aprendimos que Kami está en lo ordinario, no solo en lo extraordinario. Explorar Inin
y los ciclos naturales que no necesitan ser marcados. Vimos cómo la presión de celebrar es kegare, contaminación. Entendimos la autenticidad sintoísta como camino verdadero. Descubriste la paz que viene de dejar de fingir. Y finalmente, reconociste tu libertad del calendario. Ahora, si estas palabras resonaron contigo, si finalmente te sientes comprendido en tu decisión de no celebrar, cuéntame en los comentarios. ¿De dónde estás viendo este video? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Y más importante, ¿qué te hizo decidir dejar de celebrar? ¿Fue un momento específico? ¿Fue un reconocimiento gradual? Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita para entender que no está sola en esto. Un agradecimiento profundo a todos los que forman parte de esta comunidad, a los que se atreven a ser honestos sobre lo que realmente sienten, a los que no tienen miedo de decir «no quiero celebrar» en un mundo que constantemente te pide que finjas alegría, a los que buscan autenticidad sobre conformidad. Ustedes son la razón de que exploremos estas verdades cada día. Suscríbete a Código Kanzen y activa la campana. Cada semana, sabiduría milenaria sobre cómo vivir auténticamente, cómo honrar tu verdadera naturaleza, cómo liberarte de las expectativas ajenas. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu honestidad. Gracias por quedarte hasta el final. El sintoísmo enseña que la vida más sagrada no es la que está llena de celebraciones, es la que es vivida honestamente. Que vivas de esa manera, sin culpa, sin obligación, sin el peso de fechas que no te pertenecen. Que cada día sea tu día, que cada momento sea tu celebración, que cada respiración sea sagrada. Nos vemos en el próximo video.